Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y ahora estamos en el servidor pionero, como no puede ser de otra forma. Ya vamos a estar viendo básicamente, o sea, vamos a estar viendo lo más básico, las primeras impresiones de el servidor pionero al cual hemos tenido acceso, y ahí ya están viendo lo que es el desierto desolado y acá el nuevo edificio que les decía, que les adelantaba que estará llegando a los servidores, bien, para la parte de montura. Pero como no puede ser de otra forma, invitarlos para que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, también unirse al Discord y todo eso. Y por supuesto también presentarles al patrocinador del canal que hace todo esto posible, que es Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de ApeCoins al mejor precio del mercado. Bien, así que les agradezco a todos el enorme apoyo que nos están brindando. Y bueno, vamos a seguir con el video donde tenemos el 10% del cashback, el mejor precio. Bien, puedes utilizar el 100% del monto del cashback que vas ahorrando para comprar paquetes y todo eso. Así que también vas a estar participando por el sorteo de 5 paquetes de 1999 ApeCoins. Y estamos agregando en esta oportunidad, porque hemos llegado al cupo, bien, un paquete adicional como primer premio de 4.999 ApeCoins. Así que no te lo pierdas. Vamos primero para la parte de sorteo. Acá tenés varias, perdón, parte de sorteo. Vamos para la parte de los eventos. Bien, desierto desolado, que seguramente muchos de ustedes quieran conocerlo, quieran saber esto. Bien, y acá tenemos algo muy, pero muy interesante. Acá están todas las etapas prácticamente. Bien, del 15 del 8 del 2025 al 25 del 8 del 2025 estaremos viendo el servidor pionero y haciendo contenido, pruebas de todo. Veremos qué tiene. Bien, este es el primer video donde vemos las primeras impresiones. Bien, un continente olvidado por las arenas del tiempo regresa a la vista, donde la historia y las tormentas de arena enterraron tesoros y peligros asombrosos. Representa a tu reino y lucha contra otros reinos, o sea, somos 4, por esta nueva tierra, compitiendo por tesoros y riquezas incomparables. Igual creo que las recompensas las tienen que mejorar. El evento Desierto Desolado dura 10 días. La etapa de contienda comienza el día 3 y termina el día 9. Una vez que comience la etapa de contienda, todos los jugadores podrán reubicarse a la tierra baldía y comenzar a construir tierras de la alianza, otros edificios y áreas del mapa. O sea, en el mapa que se van a ir abriendo y todo eso, que lo vamos a ir viendo luego. Así que está. Reglas del evento: por cada 100 unidades de cualquier recurso recolectado obtienes un punto del desierto. Derrotar a las tribus comunes para obtener 13.500 puntos. Completa misiones de exploración para obtener 100.000 puntos. Por cada unidad enemiga que hieras gravemente en una batalla válida, bla bla bla, todo es eso. Vas a obtener 1, 2, 3, 4, 9 o 15 puntos. Me imagino que depende del tier de la tropa enemiga. Completa misiones de dunas antiguas para obtener 200, 500, 500.000 y 1.000.000 de puntos, me imagino, según la calidad de la misión. Hay que ver eso cómo va a ser. Cuando la alianza ocupe una ciudad de nivel 7, todos los miembros de la alianza obtendrán 5 puntos del desierto por segundo. Durante el evento Tierra Fluvial, serena cada tropa estacionada dentro del alcance de la torre. Vamos a ver esa torre que es. Obtendrá 30.000 puntos del desierto por minuto. Y cada participación en derrotar a un guardia otorgará 100.000 puntos del desierto. Cuando la alianza ocupe el palacio de Auru, o Auru, no sé cómo que se llama, vas a estar obteniendo 160.000 puntos por segundo. Y los jugadores que participen en la batalla del guardián del palacio de Auru obtendrán 8.000 puntos del desierto por cada 10.000 de daño infligido. Los jugadores que derroten al guardián obtendrán el doble de puntos. El reino que gane el enfrentamiento al palacio de Auru obtendrá 200 millones de puntos. ¡Qué locura! Así que ahí va a ser una linda competencia. Nos vamos a dar con todo, Elementos del mapa. Acá tenemos todos los edificios. La declaración de guerra estará disponible a las 00 UTC del día 2 del desierto desolado. La primera alianza que ocupe este edificio obtendrá oro aluvial como recompensa. Hay que ver esto que es. Acá dice fuerte de la montaña de la tierra baldía. Ah, estos son los primeros. Ciudad Pilar, son las ciudades esas de nivel 7.
que ahora vamos a ver luego en el mapa, disponibles para declarar la guerra el segundo día. Bien, la apertura del desierto, la alianza que lo ocupe va a obtener eso. Luego tenemos la torre de rotación, que este es el edificio que tenemos que ocupar. Bien, también. Y acá, bueno, se van a estar abriendo otros pases de montaña. Acá más edificios, el día 7 del desierto desolado. La declaración de guerra estará disponible según el horario. Bien, este es ¿cómo es? El Palacio de Auru. Bien, que tenemos que tomar. Y acá el guardián que tenemos que derrotar. Ahí lo tenemos. Que esperemos que sea una unidad bastante difícil. Opa, y se me olvidó esto. Edificios de la alianza. Campamento de curación. Solo puedes construir campamento de curación en el desierto desolado. Si tienes activado el alojamiento automático, tus tropas en retirada regresarán automáticamente a estos campamentos para reabastecerse. Estoy como loco. Reabastecerse y prepararse para la lucha. Fortines del desierto. El fortín del desierto es el cimiento de las tierras de la alianza. Bien, tenemos los fortines, la bandera. O sea, vamos a poder construir prácticamente estos edificios para tener territorio y reclamar más cositas. Centro de recolección del desierto. Depósito de suministros del desierto. Tesorería señuelo del desierto. Muelle aéreo de la maravilla del desierto, o sea, para participar en los eventos, me imagino. Bueno, así que tenemos de todo. Bien. Prácticamente es como estar en un nuevo servidor. Listo. Y acá vamos a poder ver el mapa de arriba. Con todos los edificios. Acá la zona segura donde vamos a empezar. Luego, por supuesto, se va a estar abriendo con los primeros pasos. Son estos. Que quedan aquí en amarillo. Algunos tienen barcos porque hay agua. Y luego tenemos, creo que es el territorio, no, la zona prohibida es esta, a donde tenemos que ir. Luego se van a estar abriendo estos, que si no me equivoco es este, a ver. No, este no es. ¿Dónde está? Este. Se van a estar abriendo estos de acá, primero estos, luego estos de acá, para darnos de caña con los amigos de estos lados. Luego por acá, y bueno, nos daremos de caña también por el medio. Ciudades Pilar son las que están acá. Luego tenemos estas torres, bien, que tenemos que ir dándole. Dice: despertarán diariamente a esta hora, 5, 13 y 21 horas, y generarán guardianes silenciosos y fantasmas resonantes durante 2 horas. Cuando el evento comience, las tropas apostadas dentro de las torres de rotación o aquellas que derroten a guardianes, o sea, si están afuera y estén derrotando, ganarán puntos del desierto. Bien, esto es uno de los eventos que vamos a estar teniendo prácticamente de forma constante. Y este es el palacio, que por ahora no podemos mostrarlo porque no podemos ver eso. Logros, bien, acá tenemos estos logros: abundancia, abundancia 2, abundancia 3, exterminio, mira, eliminación. Tenemos varios logros que vamos a poder conseguir, eso va a estar muy pero muy interesante. Logro de alianzas, bien, son cositas muy interesantes y va a estar bueno. Nos van a dar recompensas adicionales que no están nada mal. Bien, van a estar bastante bien por participar en el evento, en el KVK. Bien, vamos a ir a este edificio que seguramente les esté interesando mucho, pero creo que tengo que reclamar primero. A ver si me dan montura ya. ¿Qué me dieron? Cola de construcción. Bueno, en realidad quería otra cosa, pero está. Acá, ahora sí. Bien, acá tenemos el edificio nuevo, el centro ecuestre, donde vamos a hacer muchas cosas interesantes. Bien, acá tenemos monturas, fichas de búsqueda de monturas, consumen un silbato, ese es el que acabamos de obtener. Las monturas tienen atributos base, bien, todo esto es algo muy que lo podemos explicar en otro video. Buscar, bien, en este buscar vamos a gastar, por ejemplo tenemos 1000, bien. Búsqueda rápida es para otra cosa, bueno, vamos a ver qué onda. Ahí nos dieron estos, que son bastante pobres. Gastemos más. Obtuvimos algunos, por lo general son bastante épicos. Nos dan chunga, no hay nada del otro mundo. Buscar para obtener 1000. Hay que ver esto. Y acá sigamos. Sigamos. Vamos, si tengo todavía. Vamos a gastar. Vamos a darle,
Así vamos muy viendo luego lo que nos espera con las monturas. Bien, los básicos, fíjense, los más básicos de todo. Hay que darle lindo. Esto tendría que tener un botón o algo. Pero bueno, está. No me han dado los legendarios. ¿Dónde están? Che. Los tienen escondidos. Son de paga. Son pay to win. No, ¿qué serán? No olviden suscribirse al canal, dar like. Está un poco largo el video, ya vamos 10 minutos. Pero bueno, vamos a explicar toda la parte de la montura. Ir viendo todo esto. Esta es la primera parte. Consigue la montura que nos dieron 700. Nos dieron 1000 prácticamente, ¿no? Ahí obtuvimos algunos interesantes. No está nada mal. O sea, toca ver si esos elementos se consiguen. ¿Cómo se consiguen? Desierto desolado. Buena. Me gusta eso. Que se consiga en el evento. Emporio. Comprar paquete en el emporio. Frontera sometida. Frontera sometida. Bueno, no está mal. O sea, en este momento no va a estar. Pero bueno, hay opciones. Hay opciones para poderlo conseguir. Hay unas opciones free to play para conseguir estos elementos. Según parece. Habría que ver. Porque en realidad el emporio, a ver, nos da un... Claro, no te deja comprar. Estaría bueno que te mostrara el paquete. Pero bueno, no nos va a dejar mostrarlo por ahora. Pero está. No para comprar, sino para verlo nomás. Ahí tenemos que dar. Vamos a darle a 10. Tendría que ser como a los cofres y eso que te puedan... los otros, la ruleta. Que puedas tirar a 50 o más. A ver si juego apretado. Es como en otros. No hace nada. Tengo que darle clic uno por uno para que siga tirando. Ahora veremos en nuestros héroes qué es lo que aparece. Porque de alguna forma lo podemos equipar en nuestros héroes. Bien. Bueno, vamos a mostrar. Bien, acá tenemos esto. Aptitud 57.100. O sea, quiero obtener este. ¿Me dejará? No lo puedo obtener, creo. Se supone que quiero algo de eso. Administrar monturas. Aparentemente estas son las que tengo ahora. Acá le puedo agregar algo. Es intrépido. El sistema de adornos desbloquea cuando se desbloquea el conocimiento. Tengo que ir a buscar esa parte. Bueno, acá tengo estos. Tenemos las distintas monturas que tenemos. Que habrá que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, este es intrépido pero no tiene rasgo ninguno. No dice nada. Bueno, hay que ir viendo luego. Tenemos algunos que tienen algunos rasgos, ¿no? Eso es bastante interesante. Norris, fíjense. Este creo que yo lo nombré. O sea, traen cosas. León de Blanco, Pegaso, Reliquia Brillante. O sea, traen nombres de la versión china. O sea, es todo lo que les había mencionado. Han cambiado varias cosas seguramente. Centro de cría. Acá que es lo que tenemos. Aparentemente... Bien, podemos agregar. Acá agregamos el otro. Bien, 2 animales. Y le ponemos en criar. Y con esto puede haber una posibilidad que salga un 10%. Que salga legendario. Y bueno, y el otro que te salga igual, ¿no? ¿Qué es lo que va a salir? A ver. Salió algo más o menos ahí. Bien. Herencia. Montar, ¿qué es esto de montar? Bueno, acá le podemos colocar a un héroe. Bien, listo. Vamos a dejar, continuar con la crianza. Bien, acá elegís. Decís, bueno, es animoso, alerta, dócil. Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, conseguir este alerta, ¿no? Agregamos el alerta si queremos tenerlo igual. Y acá agregamos otro que sea alerta. Y ahí le damos en criar. Tenemos todavía ese porcentaje que podría darse. Que va a ser bastante complicado. Esa parte, bien. Pero bueno, más o menos unas pequeñas ideas.
de esto. Bien, tenemos dócil, alerta, intrépido. Hay que ver esto, que es lo que hace. Acá tenemos todo esto. Por ejemplo, intrépido, probabilidad aumentada de que las monturas obtengan rasgos universales después de la mutación. Vamos a seguir viendo estas cosas. Cría masiva. Opa, puedo hacer cría masiva. Calidad del progenitor. No hay reglas establecidas, no se puede realizar la cría masiva. Bueno, por ahora no me va a dejar. Tendré que esperar entonces. Bien. Centro de cría. Está esto. Buscar. Acá, bueno, te pone esto así. Seguimos queriendo buscar a ese. Administración de monturas. Esto todavía no lo tenemos. Centro de investigación. Acá tenemos como... Opa. Esto es algo complicado. Algo interesante. Acá qué hace. Ojo experto para corceles. Una mirada aguda perfora más que cualquier espada. Investigar. Crear monturas y emporio. O sea, necesito este elemento. Que es el recurso este. ¿Cómo lo obtenés? Criar y emporio. O sea, comprar paquetes o tengo que seguir criando acá. Lo malo es que no me dejan hacer cría masiva. Tengo que estar haciendo uno por uno. No sé, vamos a poner, yo qué sé, intrépido. Vamos a ponerlo con uno que sea alerta, ponele. A ver qué es lo que hace. Listo, ahí seguimos. Me dio 4. Bueno, está, algo es algo. O sea, hacer esto. Necesitas para eso los silbatos. Bien, por ejemplo, vamos a poner uno que sea dócil. Uno que sea protector, por ejemplo. A ver qué sale acá. Un invento raro. Vamos a salir algo más o menos. Poderío y asedio. Seguir creando. Me dio más 4. Belicoso. Vamos a poner con uno que sea travieso. O sea, deberían de activar eso de cría masiva, pues la verdad que a veces es un poco de complicado. Pero bueno, más o menos algunas cosas de esto. Y bueno, para la tecnología ya luego tendremos este tema, ¿no? O sea, que aquellos que no quieran esperar van a comprar seguramente. Ya tenés esto, tengo 20, sale 100. Y acá qué es lo que te da. A través del tapiz de la generación los rasgos perduran. Hay varias tecnologías, bien. Tenés que ir con las anteriores. Va a pedir ciertos niveles seguramente. Bien, ojo experto para corceles. Tengo que hacer este nivel 1. Para investigar me falta. Listo. Para probar todo esto sería bueno que nos lo dieran gratis, pero bueno. Por ejemplo, acá 200 investigar. Surte efecto cuando un héroe está montado. Nivel 1. Poder 800. Ataque los piqueros menos. O sea, acá te da más poder. Bien para las tropas. Caballería y arqueros. Acá lo mismo. Espadachines. Imagino. Poder. Defensa de espadachines. Defensa piquero. Defensa de caballería. Acá, arqueros. Y acá, ¿qué es lo que te da? Salud. Para cada uno de las tropas. Y acá. Ataque todos los tipos de unidades. Y acá otra vez más. Bueno, lo mismo otra vez me imagino. Va a estar interesante. Son 5 niveles, creo. Cero porcentaje. Bien, si es como este otro. Va, 10 niveles. Bueno. Medio loco esa parte. Bien, las tecnologías, todo eso. La parte de la cría. Está interesante. Bien, vamos a ver el tema de los héroes. A ver qué es lo que hay. Bueno, acá tenemos toda una explicación. Fuera de tu pueblo para buscar monturas. Las monturas, sí, ya sabemos. ¿Me vas a dejar o no? Bien.
Ahora aparece acá. Talentos y monturas, por ejemplo. Le quiero colocar uno. Tendremos que ir estudiando luego, ¿no? Para los héroes ya viene algo nuevo. Y este sistema todavía no está. El sistema se desbloquea cuando... Conocimiento de cría nivel 1. Claro, la tecnología tendría que buscar... Esto. Bien. No. ¿Qué es lo que tengo que ver? Pará. Conocimiento de cría nivel 1. Decía o no. Conocimiento de cría 0%. No me digas que tengo que subir todo esto de nivel. Para ir subiendo de nivel. Hay que ver esto. Cómo es que va a ir subiendo. Tendría que ver esa parte. Medio extraño, a ver. Gastas puntos de conocimientos para desbloquear o mejorar conocimientos. Estos conocimientos pueden proporcionar varios beneficios. Está todo muy lindo. Bueno, ahí más o menos. Tienes que ir dando. Ahí mejorando. Y bueno, más o menos van teniendo una idea de lo nuevo, ¿no? Después ya en los próximos días que tenemos pruebas y más cosas, les iré trayendo más contenido, por supuesto, ¿no? Así que espero que les guste, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Bien, por lo menos tiene todas esas cosas que le tienen que colocar en los costados. Quizás lo dejen para futuras actualizaciones. Quién sabe. Bien, suscríbanse, den like, compartan. La verdad que el video ya se va a hacer bastante largo. Muchas gracias por todo, hasta la próxima.